¿Por qué estamos en presencia probablemente del gobierno más inepto y con mayores escándalos de corrupción en 200 años de historia republicana de Colombia? Construyendo un país bajo el ojo de la opinión. Después de lo sucedido con la elección y el gobierno de Ernesto Samper Pizano, conocido mediáticamente como el proceso 8000, que las nuevas generaciones poco conocen, era improbable pensar que otro gobierno y otra elección lo superaría. La verdad es que el caso de la elección y el gobierno de Gustavo Petro lo superó con creces. El progresismo petrista, que en realidad corresponde al socialismo del siglo XXI, que naciera en el Foro de Sao Paulo después de la caída del muro de Berlín, que es el mismo comunismo anacrónico de entonces, realmente se convierte en la reedición de Todo fue a mis espaldas de Ernesto Samper Pizano. No se pierda de vista que Samper Pizano es un petrista de primera línea y fue uno de los mayores colaboradores para la elección del hoy presidente de la República. Desde la campaña y a solo 20 meses de ejercicio de este gobierno, está rodeado el presidente y todo su equipo de los mayores escándalos de corrupción en toda la historia de Colombia, como también de la ineptitud gubernamental que no tiene precedente alguno en 200 años de historia republicana. La corrupción y los corruptos no tienen partidos, ni movimientos políticos, ni empresas, ni organizaciones sociales, pero constantemente se las toman, cooptan los partidos. No se nos olvide entonces que esos políticos corruptos, ineptos, los elegimos nosotros, en ocasiones a sabiendas de que son corruptos y a sabiendas de que son ineptos. La ineptitud de este gobierno, insisto, no tiene precedente alguno. Ahora, no se pase por alto que la ineptitud es una forma de corrupción. Cuando uno acepta un cargo para el cual no está preparado, es un acto clarísimo de corrupción, pero además genera el escenario perfecto para que los corruptos de profesión permeen todas las capas de la sociedad y todas las capas de las entidades e instituciones, empresas de carácter público. La exigua izquierda colombiana, cada vez más desmoronada, logró tener en 2 ocasiones la alcaldía de Bogotá con Samuel Moreno Rojas y con Gustavo Petro, y llegó a la presidencia de la República con Petro Urrego también, pero ha demostrado hasta el día de hoy ser inepta para gobernar y estar cargada en cada una de sus filas y militantes de una lista larga de personajes corruptos. El presidente Petro, consciente de esta situación y en su afán de querer tapar, de querer distraer la atención de la opinión pública, está desatado en generar caos, escenario en el que él se desenvuelve de manera espectacular. Lo rodean todos los posibles escándalos que la ineptitud puede generar, que más temprano que tarde lo van a terminar asfixiando. Estos son algunos de ellos y permítanme leerles esta lista. El primero, el yo no lo crié, relacionado con su hijo Nicolás Petro Burgos, quien confesó ante Colombia haber recibido dineros de personajes de dudosa procedencia, de quedarse con ellos, no obstante iban para la campaña, pero alcanzó también a confesar en los medios que parte de esos dineros llegaron a la campaña de su padre. Todo eso delatado gracias a su esposa Dey Vázquez, quien sigue ratificada ante la fiscalía en sus afirmaciones. Ya miraremos qué dice la justicia al respecto. Segundo, no olvidemos las visitas de Juan Fernando Petro a las cárceles en supuesta o en presunta negociación de favores judiciales de un gobierno de su hermano frente a una cantidad de bandidos. Los hechos hablan por sí solos. Hoy el bandido de bandidos, Salvatore Mancuso, está como gestor de una paz total que en realidad podríamos llamar impunidad total. De tercero tenemos la utilización de un avión de un confeso delincuente, como es el señor propietario de la compañía de criptomonedas Daily Corp, avión que usaron, entre muchos otros hoy congresistas del pacto, el célebre triste Armando Benedetti. Cuarto, supuestos aportes a la campaña del presidente Petro por parte de un narcotraficante con el alias de sobrino del departamento de Casanare. Quinto, supuestos aportes a la campaña del clan de los Torres de Barranquilla, beneficiarios al parecer con varios contratos estatales relacionados, miren ustedes, paradójicamente, con la transición energética.
Sexto, el macabro caso de Laura Sarabia, la niñera, el polígrafo y la muerte de un capitán, todavía sin resolverse ante la justicia. Séptimo, los dicientes audios de Armando Benedetti y los 15.000 millones de pesos que dice él entraron a la campaña sin que fueran registrados. Esas amenazas en esos audios del presidente por conducto de Laura Sarabia al presidente le generó la reapertura de una embajada para él ante la FAO que el entonces presidente Uribe hace varias décadas había cerrado por ineficiente, por innecesaria. 8. El desastre y muchas denuncias de corrupción en el Ministerio del Deporte bajo la dirección de María Isabel Urrutia, quien hoy se encuentra imputada, y la no menos escandalosa ineptitud de quien la sucediera, que generó la pérdida de los Juegos Panamericanos que se realizarían en la ciudad de Barranquilla. 9. La ineptitud y los abusos, presunto tráfico de influencias de la entonces ministra Irene Vélez relacionadas con la salida del país de su hijo y los beneficios que al parecer ha recibido su esposo con contratos en el Fondo Colombia en Paz. Hoy la señora Irene Vélez, gracias a eso, fue premiada como cónsul en Londres. 10. El séquito de la señora primera dama, maquillador, vestuarista, fotógrafo personal, asistente personal, pagado con dineros públicos. Y el pago de millonarios viáticos y gastos de viajes que son contrarios a la ley para que la señora primera dama pudiera asistir a las exequias de personajes de talla mundial, como fueran las propias del emperador en Japón y la reina Isabel en el Reino Unido. 11. La nacionalización express de un catalán que, miren ustedes, resultó participando de un multimillonario contrato de basuras en Medellín durante la administración de Daniel Quintero, socio aliado del señor presidente Gustavo Petro. 12. Todos los abusos que hemos conocido del canal RTBC, que de todo hace menos informar, y los denuncias que allí mismo se dan de acoso laboral y, al parecer, de entrega de contratos a dedo. 13. Los recientes audios de Aida Merlano conversando con Armando Benedetti, en los que amenaza, abro comillas, saco toda la artillería y ataco, cierro comillas. Gracias a eso empieza uno a comprender por qué a la señora Merlano la recibieron de su viaje de Venezuela como si se tratara de una diplomática. 14. Toda la vuelta que se le dio a los recursos de FECODE para financiar la campaña del presidente Petro. Como era ilegal, encontraron la triquiñuela adecuada para hacerlo, lo que hoy el Consejo Nacional Electoral anuncia una ponencia favorable que habrá que ver si los demás miembros de este consejo la apoyan. No es cierto que el Consejo Nacional vaya a investigar al presidente de la República. Todos sabemos que, llegado el caso de tener que hacerlo, lo hará la Comisión de Acusaciones, pero sí tiene facultades el Consejo Nacional Electoral para investigar, adelantar y plantear ese tipo de investigaciones como la Constitución se lo autoriza. 15. Los presuntos favorecimientos del señor Roa, exgerente de la campaña del presidente Petro y hoy presidente de Ecopetrol, a aportantes de esa campaña. 16. Los más recientes y ya conocidos y mediáticos escándalos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que comprometen a su director, hoy es director, a unos funcionarios de la Casa de Nariño, del círculo más cercano del presidente de la República, pero también al presidente del Senado y a la presidenta de la Cámara y probablemente a varios congresistas. Este capítulo está por escribirse todavía. Y no olvidemos que hoy se encuentra el canciller de la República, el doctor Álvaro Leiva, suspendido por actuaciones contrarias a la ley de cara a la licitación de los pasaportes, que cada día tiene más oscuridad. Recuerden también que haya habido una opacada por otras noticias, reunión sospechosa en París del hijo del canciller con eventuales contratistas de esa licitación. La lista es larga y seguramente cada día que pasa tendremos más escándalos. El tiempo que le queda al gobierno del presidente Petro nos tendrá completamente dedicados a desinformación, al gasto exagerado del presupuesto público para comprar conciencias, y necesariamente es un gobierno que terminará no muy bien, como los hechos lo anticipan.
Recuerden ustedes que todos estábamos notificados. Se nos olvidaron los petrovideos, donde vimos cosas como las siguientes. El señor Guanúmen hablaba de correr la línea ética, pero también la hoy senadora Clara López Obregón, amiguísima y cercanísima al señor Olmedo López, decía, como quedó grabado y vimos todos los colombianos, que uno puede decir una cosa en campaña para lograr los votos y después, cuando es electo, puede señalar que cambió de idea. Nos espera desinformación, insisto, victimización del presidente y derroche del presupuesto oficial en el afán de tratar de ocultar la ineptitud del gobierno y la cascada de escándalos de corrupción que lo ahogan día a día. Por ejemplo, la última y mayúscula ineptitud es el nuevo esquema de seguridad o de salud para el magisterio, para los profesores, que como todos vemos no funciona. Todo se queda en narrativa. Claro está que FECODE, que lo representa, anda silencioso porque es uno de los aportantes y es uno de las organizaciones petristas, pero no propiamente los maestros o profesores de Colombia. El país debe estar alerta, debe procurar informarse bien, porque lo que está en juego hoy es la república que hemos venido construyendo con tropiezos, pero construyendo y avanzando en 200 años de historia. Parte de esa información pasa por observar en los partidos políticos qué hacen los políticos respecto de sus compañeros que están acusados de corrupción. Porque es tan corrupto quien se roba el dinero público como el que desempeña un cargo sin estar capacitado para hacerlo, y aún más quienes, viendo eso, se hacen los de la vista gorda y toleran este tipo de actitudes y de situaciones.